palabra la asambleísta Encarnación Ducci. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, compañeros asambleístas. En realidad, estoy de acuerdo con algunos criterios vertidos dentro de este pleno en referencia a este proyecto de ley orgánica de las organizaciones sociales sin fines de lucro. Es verdad que la Constitución, en el artículo 66, numeral 13, por ejemplo, y varios instrumentos internacionales inclusive garantizan el derecho a la libertad de asociación y de manifestarse de forma libre y voluntaria. Por lo tanto, el derecho de asociación es un derecho humano inherente a las personas, por lo que su regulación debe ser mínima con el fin de pronto evitar vulneración y violación de derechos establecidos ya de forma general en la misma Constitución. De pronto, tal como ocurrió con el tema del derecho a la comunicación. Los decretos ejecutivos números 739 y 16, expedidos por el gobierno anterior, eran instrumentos infraconstitucionales, que sirvió para controlar el rol de las organizaciones sociales y para perseguir a sus dirigentes. Estos decretos fueron derogados al entrar en vigencia el decreto ejecutivo 109 del 23 de octubre del 2017, emitido por el actual presidente de la República. Sin embargo, este decreto mantiene aún muchas controversias y ambiguas causales para la disolución de las organizaciones sociales en abierta vulneración a los principios de estándares internacionales establecidos. El decreto 193 establece que las organizaciones sociales podrán ser disueltas y liquidadas de oficio o por denuncia, una vez demostrado que han incurrido en una o más causales, esto es, el desviarse de los fines para los cuales fueron constituidas y dedicarse a actividades políticas partidistas. Si bien en el decreto ejecutivo se simplificó el procedimiento de otorgamiento de la personería jurídica y su registro, el decreto vigente también tiene algunas restricciones y las amenazas a la libertad de asociación de las personas, contraviniendo lo establecido en el numeral primero del artículo 132 de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual manifiesta el principio de la reserva de ley, que significa que solamente la Asamblea Nacional, a través de una ley orgánica, puede regular derechos humanos fundamentales, como este caso, el derecho a la libertad de asociación y de reunión con fines pacíficos. Obviamente que esto no es nuevo. En el periodo anterior, muchos decretos ejecutivos fueron emitidos contraviniendo la normativa legal existente. Pero bueno, la expedición de una ley orgánica que regule el derecho de la libre asociación es una obligación ineludible de la función legislativa. Por ello, saludo la iniciativa del asambleísta que propuso este proyecto de ley y también saludo la iniciativa del trabajo de la comisión en el que dio el tratamiento y el informe correspondiente. Sin embargo, quiero mencionar algunas observaciones y preocupaciones que tengo ante este proyecto de ley. Primero, no hay claridad respecto al objetivo y su ámbito de aplicación. El sujeto a ser regulado dice ser las asociaciones de derecho privado y en otros artículos, por ejemplo, en el numeral 5, 6 y 7, habla de organizaciones sociales. Propongo que se incorpore un artículo que defina la naturaleza y el tipo de organizaciones sociales, porque, por ejemplo, las fundaciones, las corporaciones no pueden ser catalogadas necesariamente como asociaciones, menos las organizaciones no gubernamentales extranjeras, que por su estatus de cooperantes internacionales requieren de un tratamiento diferenciado. Una segunda preocupación, en el mismo artículo 1 de este proyecto de ley, dice, por ejemplo, que la ley tiene como objetivo, dice, regular la creación, desarrollo y extinción de todas las asociaciones de derecho privado sin fines de lucro. Y en el inciso final del mismo artículo dice que podrán asociarse personas sin fines de lucro con personas que tienen finalidad de lucro, o sea, con bancos, con compañías. Y que además, dice, podrán proveer de bienes privados.
así como realizar actividades que generen un rédito económico, así dice en la propuesta que tenemos, cosa que genera confusión y se extralimita de la naturaleza de las organizaciones sociales sin fines de lucro. Debería decir que las organizaciones sociales reguladas por la presente ley tendrán finalidad social y realizarán sus actividades económicas sin fines de lucro, aclarando que si la organización genera un excedente económico, sea revertido en la consecución de los objetivos de la misma organización o asociación. Un punto 3 que me preocupa también, el texto del inciso 3 del artículo 1, al clasificar a las organizaciones sociales sin fines de lucro y por tanto sujetas a este proyecto de ley, a las cooperativas, veedurías, observatorios, cámaras, entre otros, cuando la naturaleza jurídica de estas entidades son distintas. Por eso es que tienen su propio marco legal que los regula, como es el caso de las cooperativas. Existe la ley de cooperativas y su respectivo control y regulación. En el caso, por ejemplo, de las veedurías y observatorios, al ser mecanismos de participación ciudadana y control social, su constitución, funcionamiento y extinción ya está regulado por la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sus respectivos reglamentos. Conforme al artículo 14 del proyecto de ley, se entiende que la creación, reformas de estatutos, disolución, registro de la directiva se hará mediante escritura pública ante un notario. Esto significa erogación de gastos para las personas que buscan asociarse libremente y que tienen un derecho garantizado en la Constitución. El razonamiento de la comisión dice que la comisión por esto hace esta recomendación para que la creación y registro y disolución de las organizaciones se haga a través de una notaría, dice. Argumenta que algunas comunidades o recintos se hallan alejadas de las instituciones del Ejecutivo o del mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No se ajusta a la realidad, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como la Secretaría de la Política, por ejemplo, tienen sus oficinas en cada una de las provincias de nuestro país. Lo lógico es que estos procesos administrativos se lo haga a través de estas instituciones. Finalmente tengo algunas observaciones y que deben también quedar plasmados en esta propuesta de ley respecto a las organizaciones no gubernamentales extranjeras, que pueden también ser algunas fundaciones. Es necesario establecer el procedimiento de registro y coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser el ente rector de la cooperación internacional. Deberá establecer la firma de convenios de cooperación y establecer un marco mínimo de coordinación con las diferentes entidades estatales según su naturaleza. Señor presidente de la comisión, estas recomendaciones voy a pasar por escrito. Espero que sean acogidas y más bien se pueda debatir más ampliamente esta propuesta de ley que regula las organizaciones sin fines de lucro. Pero permítame también, señora presidenta, concluir mi intervención mencionando que al escuchar solamente de forma general hablar de organizaciones sociales y organizaciones sin fines de lucro, en el que están también los diferentes gremios, las diferentes asociaciones e inclusive los pueblos y nacionalidades, estos se organizan primero para ejercer un derecho y también para exigir un derecho. Y aquí, señora presidenta, esta Asamblea Nacional tiene una deuda con muchas organizaciones sociales. A propósito de que el día de ayer la Corte Constitucional, mediante sentencia, dejó sin efecto las enmiendas constitucionales por las cuales las diferentes organizaciones sociales se estaban oponiendo en el año 2014, en el año 2015. Quisiera pues también, en ese sentido, señora presidenta, hacer un recordatorio y exigir al Consejo de Administración del Legislativo y, ¿por qué no, también a todos los señores asambleístas que representamos a la sociedad civil y a toda la ciudadanía de nuestro país, de que se dé trámite, señora presidenta encargada, a las peticiones de amnistías que se encuentran todavía hoy represadas en esta Asamblea Nacional?
Muchas gracias, señora presidenta.